Buenos días todavía. Vamos a ir empezando porque además vamos acumulando retraso y bueno, ya si alguien más viene a la sesión, pues que se vaya uniendo, ¿no? Nosotros, pues bueno, vamos a tener una mesa de debate que vamos a intentar que sea fluida. De hecho, no vamos a usar ni siquiera presentación, ¿no? El objeto de esta mesa de debate, pues bueno, la excusa es buscar cómo el gobierno abierto de alguna forma está favoreciendo el que puedan surgir innovaciones, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que las iniciativas de gobierno abierto pues están empezando a extenderse a lo largo y ancho de todo el mundo, ¿no? Si miramos en la Open Government Partnership, miramos qué países están adheridos, ¿no?, a esta iniciativa, vemos que bueno, casi todos nuestros países están, España está y casi todos los países latinoamericanos también se han ido uniendo, ¿no? Estas experiencias, estos casos y estas experiencias, pues, como digo, de alguna forma están propiciando el que se produzcan algunas innovaciones y, de hecho, aquí en la mesa vamos a poder comentar algunas de ellas, ¿no? Para ello, aquí vamos a tener a Teresa Salatino, que es abogada y directora general de Registro, Gestión y Archivo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina. Es responsable de la gestión documental y de la orientación al ciudadano. Teresa intenta demostrar que puede trabajarse por procesos en tareas basadas en procedimientos legales y que para innovar el método es una herramienta que sustenta cualquier acción, como los cambios culturales necesarios para el desarrollo del gobierno abierto, ¿no? Su lema, les pedí a cada uno de los ponentes que me sintetizasen su lema es servicio al ciudadano. Alberto González, a la derecha del todo, lo podríamos definir como un curioso, matemático y estadístico. Es jefe del Servicio de Estadísticas Económicas del Instituto Canario de Estadística y director de la Unidad Mixta de Metodología e Investigación en Estadística Pública del ISTAC y la Universidad de La Laguna. Escribe sobre tecnología, estándares, gestión de datos, Big Data y Open Data en su blog Datos con Inteligencia, y lidera proyectos de innovación en datos abiertos, destacando el proyecto europeo MetaMac para el desarrollo de un sistema integrado de metadatos estadísticos estandarizados, que tú nos explicarás después qué es eso, ¿no? Además de proyectos de innovación en productos y servicios como el Sistema de Información Turística de Canarias, que es de referencia para la Organización Mundial del Turismo. Su lema es que los datos vayan a las personas y no las personas a los datos. Andrés Caballero, a mi derecha, es un intraemprendedor centrado en la transformación compartida del entorno, es jefe de la Unidad de Ciudades Mar y Programación Económica en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que promueve el interés público a través de la innovación, la suma de voluntades y el diseño de nuevos horizontes alineándose con la estrategia europea de crecimiento azul, desde un enfoque de la transparencia y la participación acreditada. Es también profesor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y su lema es que sumar es la mejor estrategia para ganar el futuro que construimos hoy. Y bueno, tenemos que excusar lamentablemente la ausencia de Emilia Gascó, investigadora senior en el Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE, quien lamentablemente pues, bueno, no podrá acompañarnos por problemas de salud en su entorno. Pero bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? Por contextualizar un poco esta mesa, comentar que, desde mi punto de vista, si hay algo que caracteriza al gobierno abierto, es que requiere la interacción de tres colectivos que tradicionalmente o con frecuencia están confrontados, no colaboran de la forma que deberían, ¿no? Estos colectivos serían los políticos y responsables públicos, quienes, en mi opinión, además de tener la voluntad de aplicación práctica de los principios de transparencia, participación y rendición de cuentas, una voluntad de verdad, pues también deberían ejercer un liderazgo efectivo y motivador, sobre todo, ¿no? La ciudadanía, el segundo colectivo, que además de ejercer presión sobre las instituciones, debería de poder colaborar en la identificación de problemas y en la búsqueda de soluciones,
para lo cual, además de ofrecerles desde las instituciones todos los cauces y recursos necesarios, habría que motivarlas, porque si no, ¿por qué van a participar y a colaborar, ¿no? Y el tercer colectivo, que de alguna forma las iniciativas de gobierno abierto facilitan el que puedan interactuar, serían los servidores públicos. Servidores públicos que, además de asumir que todos, de alguna forma, podemos innovar, deberíamos desarrollar nuestra capacidad de influir y presionar para deberíamos desarrollar nuestra capacidad de influir y presionar para intraemprender innovaciones saliendo de nuestra zona de confort y, como decía Xavier esta mañana, pues asumiendo riesgos, ¿no? Esta interacción entre los tres colectivos debería basarse en relaciones comunicativas que propicien un diálogo. El gobierno abierto debería de facilitar ese diálogo e intercambio de perspectivas diversas y, de alguna forma, pues preparar a nuestras administraciones para que, como dice Brugué, pues pueda innovar en la resolución de problemas complejos que tiene la sociedad actual, ¿no? La idea es que durante algo más de una hora, no sé si podremos llegar a la hora o tendremos que recortar más de la cuenta, pues tanto los ponentes como el público podamos debatir sobre cuáles son las nuevas oportunidades para innovar que surgen cuando las instituciones públicas ponen en marcha iniciativas de gobierno abierto y cómo se pueden aprovechar estas oportunidades para obtener resultados que agreguen valor a los servicios o que creen nuevos servicios, ¿no?, que respondan a las necesidades cambiantes de la sociedad, ¿no? Entonces, por empezar, ¿no?, la primera pregunta sería, ¿verdaderamente el gobierno abierto está generando oportunidades para innovar? Comentarnos, quizás empecemos por Teresa, coméntanos brevemente una innovación en la que estás participando, ¿no? Bueno, muchas gracias, Javier. Buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias por la hospitalidad canaria y española en general. Han sido todos muy cordiales, siendo la única argentina en el evento. Para mí es un honor y es un honor para el Ministerio de Trabajo de la Nación estar presente en este encuentro. Primero que nada, hablar de innovación después de la conferencia del profesor Marcet, la verdad que es todo un desafío, ¿no? Me da un poquito de pudor. Pero lo primero que quiero decir, contextualizando la pregunta de Javier, es que no toda innovación requiere de gobierno abierto, ni el gobierno abierto por sí solo es una medida innovativa. Entonces, es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Innovación es mucho más que gobierno abierto, y gobierno abierto es hoy por hoy un concepto que requiere de herramientas tecnológicas, pero fundamentalmente gobierno abierto es mejor democracia. El gobierno abierto ha venido hoy para quedarse a las administraciones públicas y, en lo personal, creo que marca el hito, el punto de partida en la modificación entre la estructura administrativa burocrática procedimental y la estructura administrativa o la estructura de la administración pública con centralidad ciudadana. A partir de que todos estamos de acuerdo en el gobierno abierto y a partir de que hemos fijado las bases para el gobierno abierto, ya no hay vuelta atrás. Eso es una cosa. Con eso podemos tener un montón de medidas de innovación. Por lo menos esa es la visión nuestra. ¿Y qué es el gobierno abierto? El gobierno abierto es lo que ha venido a interpelar a las democracias. Es lo que ha venido a modificar el pensamiento relacional de la administración pública y de la ciudadanía. Porque efectivamente el gobierno abierto lo que nos permite es observar a la sociedad en su conjunto, a la administración pública, relacionarla con la cultura, con la política, con las necesidades. Es el ciudadano diciéndonos cosas y es la administración pública convocándolo. Ese gobierno abierto necesita de herramientas tecnológicas, pero creo que después de lo que escuché hoy, de lo que más necesita es de funcionarios públicos enchufados, como dijo Marcet, ¿no? De funcionarios públicos que asuman riesgos. ¿Por qué? Porque sería muy sencillo hablar de gobierno abierto poniendo un repositorio con información en una web. Yo pongo el repositorio, cargo todos los datos y eso también es un presupuesto de gobierno abierto. Ahora, no es realmente un gobierno al servicio de la ciudadanía y una ciudadanía participando en las decisiones públicas y siendo protagonistas de esas decisiones.
En el medio de esas dos cosas estamos nosotros, estamos los funcionarios públicos. Y solitos no podemos, esa es otra de las cosas que con muchísima riqueza se trajo en estas jornadas. ¿Cómo hacemos para involucrar a las organizaciones? ¿Cómo hacemos para involucrar a todos los grupos humanos que conforman las distintas administraciones en estos conceptos, en innovación y en gobierno abierto? En este concepto de unir la innovación al gobierno abierto para hacerlo más viable. Ese es el gran desafío. Creo que es más difícil eso que innovar y que implementar gobierno abierto. Y para eso, también siguiendo a Marcet, creo que lo que necesitamos es liderazgos en innovación y en gobierno abierto proactivos, funcionarios con pasión y con compromiso, con ganas de cambiar las cosas. Sin eso, ni la innovación ni el gobierno abierto, y ambas dos son sustentables. Porque ese es un tema que quizás lo hemos dejado un poquito de lado, que es tratar a la innovación, tratar al gobierno abierto con características de sustentabilidad. Porque es muy fácil generar cosas creativas, pero el tema es que duren. El tema es que duren. Cualquiera de nosotros, si hoy se pone con el papel en blanco, seguramente algo se le va a ocurrir para mejorar su administración. Lo más difícil es que duren. En mi país hay una publicidad donde hay un político que está haciendo una propuesta y después aparece esa propuesta cumplida. Entonces muestra la propuesta cumplida y dice: esto no es magia. Entonces me parecía muy pertinente para esto. Nada es magia. Innovar, implementar acciones de innovación y llevar adelante un gobierno abierto sustentable no es magia, no es un repositorio en la web. Es trabajo, compromiso y enchufe. Dicho todo esto, que es el contexto de la experiencia que yo he venido a contarles, que es muy sencilla y es mucho más fácil de lo que todo el mundo se cree. En el organismo, en el Ministerio de Trabajo, ingresaban 55.000 trámites judiciales por año. 55.000 trámites judiciales papel. 55.000 peticiones que demoraban un promedio de 6 meses cada una. Hasta que un día, en el año 2009, me paré en la mesa de entradas, de la cual soy responsable, y dije: ¿por qué tenemos 55.000 trámites que nos piden exactamente lo mismo y es información que nosotros tenemos digitalizada? Entonces simplemente agarré el teléfono, llamé a la Corte Suprema y les dije: señores, ustedes me están pidiendo algo que yo ya tengo digitalizado en la web. Por favor, ¿cómo hacemos para que no me lo pidan más? ¿Cómo hacemos para ponérselos a disposición y empezar a racionalizar trámites? Como ustedes verán, la verdad que no he descubierto la pólvora y no es una cuestión muy científica la que hemos llevado adelante. Ahí empezamos a trabajar. Ahí, como dice Marcet, nos enchufamos todos. Nos llevó 2 años implementar un sistema, porque como bien dijo en la primera jornada mi colega catalán, los abogados somos complicados y los abogados que llevan adelante la judicatura son complicados en todos lados del mundo, en Argentina, en España, en Inglaterra, en todos lados. Entonces empezamos los abogados: no, porque resulta que la prueba, que no, que hay que validarlo, pero ¿cómo sé que es información fidedigna? Y yo necesito que esté certificada y para aportarla dentro de un trámite judicial alguien debe firmarlo. Y bueno, ya empezaron un montón de imponderables. Entonces les dije: señores, yo se los pongo en un repositorio interno, solamente para ustedes. Ustedes validan, ingresan y ahí dentro tienen toda la información. Hoy tenemos 6.000 trámites, hoy 2015, de 55.000 lo hemos llevado a 6.000. Esto es contado así en 15 segundos, ustedes seguramente estarán pensando, pues yo lo pensaría,
¿Y todo esto es el gobierno abierto? ¿Y todo esto es la innovación? Esto ha llevado 5 años de trabajo. Ha llevado un compromiso multidisciplinario, que ese es otro de los aspectos de la innovación y del gobierno abierto. La mesa conformada por profesionales de distinta índole. Entender que los abogados no sabemos todo, lo cual es muy difícil, con todo respeto a mis colegas, que también es un mal de los abogados de todo el mundo. Ya estoy, ¿no? Sí. Así es que sobre la base de esta experiencia que es harto sencilla, que simplemente ha requerido de el compromiso y de asumir el desafío de tener esta mesa multidisciplinaria y de extender barreras, nosotros hemos logrado que la ciudadanía, en cuestión de minutos, tenga la respuesta que en el año 2009 esperaba 6 o 7 meses. Así es que eso es innovación y gobierno abierto para nosotros. Muchas gracias, Teresa. No, por favor. Bueno, Alberto, cuéntanos también la experiencia, ¿no? Como de alguna forma desde la unidad mixta esta que comentaba de La Laguna o el Instituto de Estadística habéis conseguido innovación, ¿no? Sí, ¿se oye? Estupendo. Pongo el cronómetro porque yo me enrollo y necesito un poco de control. En primer lugar, pues agradecer la invitación de toda la gente de Novagop a esta mesa sobre innovación y gobierno abierto. Me encanta que me inviten y para empezar digo que las dos cosas me importan un bledo. Me importa un bledo. ¿No se oye? ¿Ahora? Vale. Pues nada, que en principio agradecer la invitación de los compañeros de Novagop a esta mesa de innovación y gobierno abierto, y lo primero que decía que a mí las dos cosas me importan un bledo, o sea que es bastante interesante, estupendo que me inviten a esto, ¿no? No me gustan los temas finalistas en sentido estricto, o sea, no me gusta ni la tecnología, ni la innovación, ni el gobierno abierto, ni los datos abiertos, ni nada de eso. Me gusta que mi institución cree valor. Ese es el principio fundamental. Entonces, para nosotros es importante todos esos elementos en la medida en que somos capaces de construir valor. La tecnología, la innovación y todo lo demás es consecuencia del fin último, que es crear valor. Mi objetivo no es tener un portal de datos abierto. Mi objetivo no es tener un portal de gobierno abierto. Mi objetivo no es tener tecnología de gobierno abierto. Mi objetivo es que la información que nosotros ponemos a disposición de la ciudadanía, del gobierno, de las empresas, realmente sirva para algo. Para ello es necesario una cuestión fundamental, ¿no? En primer lugar, gobierno abierto. O sea, nosotros somos unos bichos un poco raros dentro de la administración pública, no nos entendemos ni nos entienden ni siquiera los abogados, que son raros, desde luego, tampoco los tecnólogos, porque ellos viven en su mundo de la administración electrónica, en la ley de acceso a la administración electrónica, y bueno, tienen cosmovisiones distintas a las nuestras. Matemáticos en la administración pública somos un poco raros, la verdad, ¿no? Entonces, sin embargo, venimos con una trayectoria histórica importante dentro de los gobiernos, ¿no? Me refiero a la estadística pública. La estadística pública nace hace siglos. En algunos países como Estados Unidos, pues la Oficina del Censo Americano nace en 1700, no en 1800, o sea, ya llevamos 200 años de historia. Buena parte de las cosas que hacemos ahora, que le ponemos grandes nombres como Big Data y todo este tipo de cosas, pues ya lo venía haciendo la estadística pública hace unos cuantos siglos. E incluso grandes nombres como la apertura de datos, pues bueno, nosotros la apertura de datos está regulada por ley, desde 1945 en España, con la Constitución del INE, la primera ley, ¿no? O sea, la actividad estadística tiene que ser por naturaleza pública, toda la información se publica, además tiene que ser planificada, programada y con calendario. Y se tiene que construir músculo para esto, ¿no? O sea que, en ese sentido, las grandes palabras, pues bueno, están bien para construir conciencia, pero que si lo que hacemos no genera valor, de poco nos sirve, ¿no? Lo digo porque hay bastantes portales por ahí, hay iniciativas más prendadas en la fotografía y en las medallas y en presentarse en congresos, en premios y en pilotos, lo llamaban esta mañana, ¿no? Y menos en cumplir el gran objetivo que es el objetivo de crear valor. Para eso hay dos elementos esenciales de nuestra parte, ¿no? El primer elemento esencial, lo podemos llamar gobierno abierto, es
y además así lo plantea el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas, el primer elemento es, oye, escucha, siéntate, reúnete, que la información que te ofrezca sea de útil para los agentes políticos, económicos, sociales y ciudadanos. O sea, nuestro valor, que se traduce en datos y el uso de los datos, viene desde origen con participación. Eso es fundamental. Sin eso no hay nada. Y el segundo elemento es, lo planteaba antes David, la necesidad, en mi lema, o sea, que esto de los datos no sea una cuestión de que tienes que ir a una web a buscar tu información, descargártela, repositorios de datos totalmente descentralizados, como pasa en el caso del Estado español, ¿no? En el que, bueno, el ministerio, hay 47.000 ministerios, 45.000 páginas web con datos de los diferentes ministerios, el INE tiene unas cosas, bueno, pues intentar construir una infraestructura de datos que permita el acceso por medios electrónicos a esa información. Pero aún ahí no acaba, y eso es nuestra infraestructura de datos y metadatos estadísticos. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante de construir un único repositorio de datos estadísticos de toda la comunidad autónoma. Hemos hecho un esfuerzo importante, producto también de las recomendaciones del informe CORA, de centralizar la actividad estadística. O sea, ahora toda la actividad estadística del Gobierno de Canarias pasa al Instituto Canario Estadístico, eliminando o integrando, mejor dicho, pues los órganos estadísticos departamentales para intentar ser más eficaces y poder aportar más información con menos recursos económicos. Pero todo eso, incluso cuando los datos estén en web, incluso cuando los datos estén en API, bien metadocumentados, si todo eso no se convierte en utilidad final, o sea, en toma de decisiones por parte de los ciudadanos, empresas, pues, y administración pública, pues esto no tiene ningún sentido, ¿no? Sí que vemos que hay un gap importante entre el volumen de información que producimos y la utilización de esa información que es producida por el Instituto. Sentido de que, tristemente, y así lo dice el informe PISA Adulto, vivimos una sociedad anumérica, por lo menos la española, nos pone muy mal desde el punto de vista matemático y muy mal desde el punto de vista estadístico. Nos encontramos con un problema, ¿no? O sea, la gente no entiende ni siquiera la factura de Endesa o de Unelco, ¿no? El gráfico de la factura. O sea, unas barritas que suben y bajan. Era una de las pruebas de Endesa, unas pruebas del informe PISA. Eso no se entiende, ¿no? Entonces tenemos un problema de alfabetización de datos importante, ¿no? Es difícil que haya gobierno abierto sin datos y es difícil que haya participación ciudadana a través de control y seguimiento de las administraciones públicas se convierte en datos si la gente no entiende ni lo que es una gráfica, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo importante de si queremos llamarlo gobierno abierto no tecnológico, de ir puerta por puerta, sede por sede, explicando un poquito la información que se tiene, lo que se puede utilizar, para qué se puede utilizar. Y en ese sentido, por ejemplo, nuestro sistema de información turística, que es vanguardia, es un elemento innovador de eso, de referencia a la Organización Mundial del Turismo, ahora posiblemente proyectos de referencia de Naciones Unidas, ¿no? Nuestro negocio es el turismo, ¿no? Somos la principal región europea en materia turística, con 14 millones de turistas al año, con casi 100 millones de noches, de pernoctaciones. Eso lo lideramos, o sea, lo importante no es tener muchos turistas, sino que duerman muchas noches en tu destino. Pues nuestro sistema de referencia es un sistema de referencia mundial, ¿no? Pero si eso no genera valor en Canarias, pues no sirve para nada, así de claro, ¿no? Entonces, una parte importante de nuestro trabajo también es enseñar a utilizar la información. A mí me encantaría pensar en ciudadanos hiperinteligentes, hiperconectados, y se quieren conectar todos los días a las administraciones públicas y exactamente al Instituto de Estadística a ver cómo va el paro registrado y un cuerno. Así de claro, ¿no? O sea, están interesados en otras cuestiones. Y ya me cortaron. No, sí, voy a ser disciplinado, ¿eh? Estupendo. Muchas gracias, Alberto. De todas formas, ahora habrá un segundo turno para seguir ampliando la información, ¿no? Bueno, Andrés, coméntanos, ¿no? Desde la Unidad del Mar, ¿cómo estáis de alguna forma innovando? Ok, a mí me gustaría, antes de entrar un poco en materia o en los detalles, ya polemizar, porque si no nos vamos a aburrir, que a esta hora, yo no entiendo la factura de la luz, y tengo un máster de estadística. No la entiendo. Y cualquier español que pague, pues sabrá que es un sistema que no lo entiende nadie, ¿no? ¿Y el gráfico lo entiende? El gráfico sí. Ah, vale. Y hace falta magia. Yo no sé en Argentina cómo será. En España no hay incentivos.
Pepe Cabrera estaba por aquí, un innovador, ha trabajado en el Ayuntamiento de Las Palmas, lo sabe perfectamente. Trabajamos mucho, él y muchos más. Muchas horas, rendimos mucho, producimos mucho y no nos pagan más. Con suerte nos dan las gracias. Y con suerte, si tienes simpatía o afinidad con tu político de turno, dices, ostras, va a haber continuidad, en los próximos 4 años sigue el mismo de jefe. Entonces, el tema de los incentivos es básico. Si no tenemos claro que en la privada donde he trabajado, si logras resultados te premian, si no los logras te castigan, en España, si no los logras, no te castigan. Si eres gandul, tampoco. Entonces, un poco por retomar conceptos básicos y luego seguimos polemizando, ¿no? Sí. 2 conceptos. Innovar. Llevamos días, hasta mañana Marcel también, fantástico. El diccionario dice que es mudar o alterar algo introduciendo novedades. 2, gobierno abierto. Mi tesis va de esto. Lo más común es llamarle disciplina en la que se fundamenta un desarrollo de modelo de gestión basado en 3 pilares. Información y transparencia, pilar 1, sin información todo lo demás no existe. Segundo, participación y tercero, colaboración. Esos son los 3 pilares y eso es lo que dice la academia. Y luego me gustaría lanzar pinceladas, porque afortunadamente las ciencias sociales tienen algo de ciencia, no es física, no siempre pasa esto, la gravedad no pasa en las ciencias sociales, haces esto y el boli por el camino, las políticas públicas, los intereses de los funcionarios, de los que no son funcionarios, de los políticos, se altera. Sin embargo, hay algunas premisas que tenemos que tener presentes si queremos innovar, si queremos hacer algo de forma distinta. La ciencia nos ha dado al menos 5 ideas. Una, la teoría racional de la inatención o de los costes de la información. No tenemos tiempo para todos, ninguno. No tenemos tiempo para estar atentos a nuestra materia y a la de la matemática o a la de cualquier otro de ustedes. Segundo, aunque tuviéramos tiempo, seguramente no tendríamos conocimiento. Eso está acreditado. Luego, oye, hay que tener en cuenta la realidad y el entorno. Segundo, participación. Sí, desde el año 64 está demostrado que nos movilizamos por aquello que nos interesa. Tengo faringitis, disculpen lo del agua. Entonces, si nos movilizamos por aquello que nos interesa, tengamos en cuenta que no siempre vamos a tener a los que queramos participando, porque nosotros, me incluyo, nos movilizamos por lo que nos interesa. Tercero, la transparencia, y esto es un dato, porque en alguna charla durante estos días se ha dudado, está acreditadísimo, la transparencia reduce la probabilidad de comportamientos corruptos. Sí. Si ustedes entran en la web del Ayuntamiento de Nueva York, lo pueden hacer, verán que la contabilidad es pública y que los contratos están todos ahí volcados. Aquí tenemos a Víctor Almonacid, tenemos a Ito, sabemos que la contabilidad nuestra no tendría ningún problema en ser pública, no conozco ni un solo ayuntamiento español que lo tenga online. Siguiente concepto, o lo que nos ha dado la ciencia. Hay 2 modelos de transparencia. El primer modelo, que llaman de primera generación, es el que de algún modo hemos estado aquí debatiendo, y es cuando sacamos leyes de acceso a la información, o leyes de transparencia, o leyes regulatorias. Un actor, parlamento, gobierno autonómico, ordenanza en el caso municipal, saca una normativa que ha de cumplirse. Modelo 1. Modelo 2, de segunda generación, transparencia focalizada. Primero identificamos qué es lo que queremos focalizar para que tenga un comportamiento o una información mucho más abierta a todos. Segundo, identificamos actores que tengan interés en esa información y les empujamos a que pregunten. David Jordán, estaba el otro día aquí hablando de la Ley de Transparencia del Gobierno de Canarias. No sé si se ha hecho. A mí, desde mi departamento, desde luego que en económicas nadie ha ido o ha tratado de que hagamos uso de esa ley. Podríamos hacerla. De hecho, pedimos datos que no están publicados. Entonces, ese tipo de complicidades
son fáciles y además entran en lo que decíamos del punto 2, yo me movilizo por mi interés. Luego, ustedes y nosotros, como gestores públicos, tenemos que tener en cuenta objetivos precisos, análisis, qué es lo que vamos a hacer, y tercero, apoyo en la sociedad civil, bien sea empresas públicas, empresas privadas, ciudadanía u otros. Y no me quiero extender para que sobren 2 minutos 20 y así podamos debatir con los compañeros. Gracias. Gracias, Andrés. Bueno, pero la verdad es que antes de entrar todavía en el debate, yo creo que da todavía juego para que hagamos alguna reflexión más en la propia mesa, pero muy brevemente, ¿no? A mí me cabe la duda, porque al final no has hablado nada del proyecto que estáis liderando desde la unidad del mar. Habría estado también interesante, ¿no? Ahora, si acaso lo comentas, ¿no? O coméntalo ya directamente, porque, verás, sobre el tema de la innovación, probablemente si estuviésemos en el sector privado estaría muy claramente identificado cuándo es una innovación o no, porque, bueno, si lo has colocado con éxito en el mercado, podrías decir que es una innovación. Si pones una idea en marcha y fracasa, no lo compra nadie, pues no hay innovación, ¿no? Estamos consiguiendo, con las experiencias que vamos desarrollando, como la vuestra, que haya un uso real, o se están consiguiendo alguna novedad de verdad en estos proyectos, ¿no? Hombre, en nuestro caso sí. En nuestro caso, a ver, la unidad Ciudad de Mar es una unidad que mezcla, por un lado, promoción económica con gestión del litoral. Y entonces tiene esa doble vertiente de promoción económica y gestión del litoral. Hace 4 años que se creó. Y en algunas cosas estamos innovando en informar y en participar. Y en otras incluso en codecisión, ¿no? En colaborar. ¿Con toda la ciudadanía? Pues no. ¿Nuestro enfoque es para toda la ciudadanía? Pues tampoco. Tenemos en cuenta estas premisas que antes les decíamos y a partir de ahí hemos construido una política pública con programas de actuación concretos. Un caso, la playa de las Canteras. Si entran en TripAdvisor, que es la web más visitada de turismo en España, la califican los usuarios como la mejor playa urbana de España. Pues bien, esa playa tiene una barra natural. Esa barra natural, hace pocos días, con la superluna, la gente va y accede a esa barra natural que es frágil. ¿Qué es lo normal? Pues que el ayuntamiento diga, no vayan, ponemos a la policía, no sé qué, tal. ¿Qué hicimos? Informar. Oye, tenemos este problema, estos son los indicadores biológicos, hablamos con gente, participar con todos, no. Hemos creado un grupo que se llama Microárea. Allí hay 30 personas, hoteleros, investigadores, ciudadanos de a pie, asociaciones de vecinos y otros. ¿Nos reunimos con ellos cada rato? Tampoco. Lo hacemos una vez cada 3 meses o cuando hay un problema. Ahora teníamos un problema. ¿Cómo gestionamos que unas 10.000 personas invadan un espacio natural que es frágil y que hagan una fiesta como hicieron el año pasado, que fue un desastre? Este año la gente fue, mucho menos, no hubo fiesta y los propios actores que integran la microárea fue quienes hicieron un estudio de evaluación de impacto, ex ante y ex post, los de la universidad. No nos cobraron un duro. A ellos les venían bien publicar y a nosotros nos venían bien que hicieran el estudio. 2. Los propios miembros de la microárea, miplayalascanteras.com, que tiene unos 30.000 seguidores, nos ayudó y él dinamizó informando a la gente que no fuera a la barra. 3. BenMajek, que son ecologistas, que estaban allí, pues ellos mismos, con sus propios voluntarios, tuvieron gente en la arena informando de los problemas que tiene acercarse hasta la barra. Todas estas cuestiones, que son simples, no tienen un apoyo tecnológico detrás, aunque si entran en nuestra página web podrán ver la convocatoria, el acta de la reunión, las fotos que tuvimos y los acuerdos que alcanzamos. De igual modo, también publicamos todos los temas que tienen que ver con el mar o indicadores con el mar. ¿Es esto una revolución? Pues no. ¿Es innovar? Sí. Cuando no estemos, seguramente el siguiente gestor que esté, la demanda será sostenible, porque hemos hecho lo que antes decíamos, tener en cuenta la teoría racional de la atención, movilizarnos en aquello que a la gente le interesa. Tercero, hacer transparencia, porque eso reduce la probabilidad de comportamientos corruptos. Y cuarto, utilizar el segundo modelo de generación de transparencia, ese que es focalizado, es decir,
objetivo preciso, análisis de déficits y apoyo en la sociedad civil. Tendríamos muchos otros ejemplos, sobre todo con temas de colaboración público-privada en la empresa. Nos está yendo bien y yo creo que poco a poco estamos avanzando. Eso sí, insisto en lo de la magia, no tenemos incentivos los trabajadores públicos, esto es vocación natural y en lo que tú decías también de las gráficas y los datos y el tal, los datos son importantes, pero creo que el discurso lo es mucho más, compartir valores, ¿no? Sí. Perdón. Sí. No, me parece muy interesante lo que dice Andrés respecto de los incentivos, porque es algo que sobrevoló todas las exposiciones de estos 2 días. Y creo que antes lo referí cuando hablábamos de innovación, cuando hablábamos de gobierno abierto, hablamos de nuevos roles del funcionario público, nuevas expertices que se necesitan en nosotros como gestores de la cosa pública y nuevos desafíos. Y realmente no tenemos incentivos, eso es, te digo que es común a todas las administraciones públicas, no tenemos mayores incentivos, a pesar de que, por ejemplo, en Argentina, en el convenio colectivo de trabajo para el sector público, hay un artículo que teóricamente ofrece un premio a las áreas que han presentado proyectos de innovación, pero no está reglamentado, por lo tanto no es que cobramos más porque hacemos un proyecto de innovación o un proyecto que le da racionalización a los trámites o mayor eficacia. Ni siquiera a los que ganamos premios, como nosotros que hemos recibido una mención de jefatura de gabinete por nuestro Centro de Orientación al Ciudadano también. Pero creo que la función pública tiene un plus, tiene un valor agregado que me parece que es común y es la vocación de servicio. Seguramente muchos de los que estamos acá, si no fuera por real vocación, no estaríamos, porque los salarios no son salarios de la actividad privada. Así es que... Una pregunta, no sé si en Argentina se evalúa tu vocación, en España no. Los sistemas de oposición, hasta los más modernos, no conozco, igual alguno en la sala me puede corregir, que evalúen tus valores o que evalúe tu predisposición a una actitud proactiva. Es un esfuerzo memorístico, lo repite, una comprensión más o menos resolutiva de problemas, pero no están enfocados a habilidades, cosa que sí se hace en el privado, donde quizás deberíamos aprender, ¿no? Sí, a mí me parece, yo tengo una experiencia distinta en el organismo del Ministerio de Trabajo. Nosotros, todo el equipo directivo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina es un equipo con un promedio de 25 años de antigüedad. O sea, somos equipos técnicos formados en la cosa pública dentro del organismo. Desde acciones absolutamente políticas hasta acciones puramente técnicas como la mía. Todos somos funcionarios muy antiguos. A nosotros nadie nos ha preguntado si somos de Boca o de River o de Barcelona o de Real Madrid para trabajar ahí. La verdad que han visto mayores o menores habilidades técnicas y personales, porque aparte de las técnicas también se necesitan habilidades personales para llevar la cosa pública, que es la confianza, la transparencia, la ética, como vos bien mencionabas. Y eso nos ha colocado en puestos directivos. Quizás seamos una especie de perro verde dentro de las administraciones públicas, ¿no? Pero en nuestro caso se ha dado así en muchos organismos en Argentina. A pesar de que Argentina es un país muy politizado, no nos han preguntado, por lo menos a los equipos técnicos no nos han preguntado nada. Eso hace que se construya una administración pública para el siglo XXI un poquito más sustentable. No digo que sea mejor o peor, digo que tiene más posibilidades de ser sustentable. Y la motivación económica tampoco existe, o sea, es una motivación absolutamente personal y un gran sentido de vocación. Pero lo que tú dices es común a todas las administraciones. Simplemente, perdón que se ha hecho un debate acá entre los que los invitamos a participar, ¿no? Ese era el objetivo, ¿no? Que tuviésemos debate, ¿no? Alberto. Bueno, intentando volver al tema sobre si todo esto de la innovación y el gobierno abierto y la experiencia que hemos tenido va creando valor
más o menos económico, social o democrático, pues bueno, les voy a contar unas cuantas experiencias de lo que hemos ido desarrollando y cómo creemos nosotros que estamos aportando valor. En primer lugar, como les decía, a nosotros nos interesa responder preguntas que nos hace, en primer lugar, el Gobierno. Preguntas como, algunas de cierta envergadura, como ¿hay que controlar el todo incluido en los hoteles en Canarias? Bueno, un debate. ¿Hay que controlar la vivienda turística en Canarias? Es un debate. En este momento de crisis económica y alta tasa de paro en Canarias, ¿el sector hotelero está creando empleo? ¿Hay que exigirle unas cuotas mínimas al sector hotelero para que creen empleo? ¿Es importante a lo mejor poner un impuesto verde al turista? Bueno, son preguntas que se hacen, son preguntas importantes que hay que resolver y aportar cierta luz, por lo menos numérica, ¿no? Al margen de esas grandes preguntas que nosotros intentamos aportarle luz a las administraciones públicas y a los stakeholders que están en torno, unos a favor y otros en contra, ¿no? Sobre cualquiera de este tipo de preguntas, al margen de eso sí que conseguimos indirectamente aportar input importante en la toma de decisiones de muchos actores económicos. Supongo que los que no son de aquí, muchos se habrán ido de cañas y muchos se habrán echado una dorada, ¿no? Una cervecita dorada. Lo típico, sobre todo, el domingo que hizo mucho calor, ¿no? Pues la compañía cervecera Dorada planifica su estrategia de producción con los datos que nosotros le ofrecemos. ¿Eso qué significa? Que el gusto de los turistas irlandeses, de los turistas franceses o de los turistas rusos del tipo de cerveza que se tiene es distinto. Eso significa que tengo que comprar cervezas distintas. Eso quiere decir que tengo que comprar materiales para producir diferentes tipos de cervezas distintos, ¿no? Y no solo eso, sino llevarlo allí donde están los turistas. Toda la planificación anual de la producción se realiza con mucha información que nosotros le hacemos, pero también lo hace JTI. JTI es la antigua Philip Morris, ¿no? La que fabrica tabaco, ¿no? Que bueno, más arriba tienen una sede importante de producción mundial, ¿no? Pues mucha de la producción se planifica también con input que nosotros les damos. O sea, que el valor económico de las cosas se va consiguiendo. Toda la planificación de la promoción turística de Canarias, sus islas e incluso en algunos casos de sus municipios se realiza con nuestra información. ¿En qué sentido? Yo hago una campaña en Rusia y tengo que saber si esa campaña promocional que se hace en Rusia tiene efectos a posteriori, sí o no. Entonces, y nos gastamos mucho dinero en ese tipo de cosas, ¿no? Todas las campañas de marketing dirigido son importantes. Nosotros ya nos damos información de Alemania, damos información por Länder de Alemania, porque hacemos campañas por Länder en Alemania o en Reino Unido. Somos capaces de dar información a nivel de microdestino turístico, lo llamamos, ¿no? A nivel casi de barrio turístico. Eso es súper útil. Por ejemplo, JTI lo está utilizando para hacer su plan de marketing. No sé si conocen a las señoritas que van intentando venderte un tabaco determinado, ¿no? Cuando estás de fiesta y cachondeo en una fiesta, pues por ahí, ¿no? En los bares, pues ellos tienen detectado cuáles son los gustos tabaqueros por nacionalidades y están haciendo plan de marketing por barrio, ¿no? A unos mandan a Camel y a otros mandan a Marlboro, por ejemplo, ¿no? O sea, son decisiones importantes para la administración pública e importantes para el sector económico. Lo que intentamos hacer es montar, lo que les comentaba antes, la infraestructura de datos y metadatos estadísticos de Canarias. Lo que pretende es que no tengan que venir a mi web a buscar los datos, sino que automáticamente toda la información que tenga el Gobierno de Canarias en materia de datos esté disponible en una infraestructura que permita al sector privado, por una parte, hacer una réplica exacta de los 8.000 datasets que tenemos en este momento en web. Pues de los 8.000 datasets se lo puedes llevar automáticamente, día a día. Te puedes crear, si quieres, lo que llamamos widget, de tal manera que un ayuntamiento o una empresa se pueda construir su cuadro de mando e incluso llevarse los datos a su propia web, sin necesidad de estar creando procedimientos de búsqueda, carga, descarga, actualización del dato, corrección de errores. Pues todo ese tipo de traspaso se evita, ¿no? Pero incluso conseguimos que, o sea, nuestro objetivo no es tener una web, ni nuestro objetivo era tener una cosa que se llama Anuario Estadístico de Canarias, que nos los cargamos en el 2008, ¿no? Fuimos el primer instituto de estadística que crea una web, fuimos el primer instituto de estadística en España que se cargó el papel
y vamos a ser, espero, el primer instituto de estadística que se cargue su web. O sea, mi negocio no es la web, ni los visitantes, ni nada de eso. Incluso la tecnología que estamos desarrollando permite que un ayuntamiento, un cabildo u otros órganos del Gobierno de Canarias tengan su propia web con los datos estadísticos, leyendo automáticamente de nuestras APIs con widget que tú tengas ahí lo que te dé la gana. La idea es eso, que la gente se tropiece con los datos, que no tenga que ir a buscarnos, ¿vale? Entonces, ese es el instrumento, no es el fin. Cuando confundimos fin con instrumento, mala cosa, ¿no? Es importante plantear, ¿vale? Es una innovación, el sistema es de vanguardia, se ha interesado el INE, Andalucía, el Instituto de Estadística de Andalucía, la Organización Mundial del Turismo, Uruguay, Chile, bastantes institutos se han interesado pues, en el desarrollo tecnológico, pero no es nuestro fin. Mi fin no es crear tecnología, como decía antes, ¿no? Y yo creo que eso es importante resaltarlo, no sesionarlo con los grandes nombres. Ahora hay otro gran nombre por ahí, Big Data. Ahora no eres importante si no utilizas la palabra Big Data, bueno, ya yo lo usé. Pues no sesionarlos con los tags y obsesionarnos más con el objetivo último, que es crear valor. Muchas gracias, Alberto. Estoy seguro de que aquí en el público, que tenemos un público privilegiado, ¿no?, cuando hablamos de innovación pública, seguro que surge alguna aportación o alguna pregunta. ¿Presentar a Andrés como intraemprendedor es una figura reconocida en el ayuntamiento o es solo un piropo del moderador? Qué ganas, ¿no? No, es de la cosecha del presentador. Sí. Ha sido la forma... A ver, en Novagop se utiliza mucho el término intraemprendedor para hacer referencia a los servidores públicos que no se quedan en su zona de confort exclusivamente, ¿no? ¿Alguna pregunta por ahí? Hola a todos, mi nombre es Borja Colón, vengo de la Diputación de Castellón. Daros la enhorabuena por la charla y decir en honor a la verdad que sí que hay al menos un ayuntamiento que vuelca en la web toda la contabilidad, y no la contabilidad tradicional, sino la analítica. Sant Cugat del Vallès, yo no sé si lo conocéis, área metropolitana de Barcelona. Da la casualidad que Sant Cugat es uno de los municipios más ricos de España, con una población de doctores universitarios que supera el 10%. Quiero decir que está bastante bien como modelo de municipio. Y ya en principios de los 2000, Carlos Vivas, que era el director financiero, ahora está Carlos Vivas en el Ayuntamiento de Barcelona como director financiero también, impulsó la liberalización no solo de los datos, sino la contabilidad analítica, ese gran reto de las administraciones públicas. Bueno, empezaron a trabajar con ello y a partir del 2011 toda la información está en la web, pero desde el coste unitario hora en la guardería, el riego, goteo del jardín municipal, es decir, llevado al extremo la contabilidad analítica que el 99% de las administraciones no hemos sabido ni siquiera enfocar. ¿Qué se han dado cuenta? Cuando han puesto en abierto todos los datos, se han dado cuenta que a pesar de que la clientela, la ciudadanía era una ciudadanía, pues bueno, sensible, los porcentajes de acceso a la web siguen siendo absolutamente residuales, no le interesan a nadie. Entonces, Carlos nos planteaba a algunos que el esfuerzo en términos estratégicos, en coste económico, en horas, por ofrecer esa información tan cocinada a la ciudadanía, realmente no servía prácticamente de nada, porque salvo 4 investigadores y el eco que se podrían hacer los medios de comunicación, al final se quedaba en nada. Es decir, que da la sensación que el ciudadano de a pie ni siquiera valora ni le interesa tener el dato real de lo que le cuesta mantener abierta la guardería municipal. Simplemente eso. Gracias. Me parece muy pertinente tu observación, porque justamente yo lo que iba a plantearles es que pensáramos juntos cómo involucrar
más al ciudadano en esto que nosotros queremos implementar como herramienta de la innovación, que es el gobierno abierto. Porque el gobierno abierto, como bien dijo antes David y como hemos compartido todos, tiene una pata fundamental que es la participación ciudadana. Si no generamos la estructura de retroalimentación entre el ciudadano y la administración y el ciudadano, cualquier trabajo, cualquier acción, cualquier innovación se cae en saco roto y realmente produce lo contrario que pretende inducir, que es el mayor gasto de la administración pública sin sentido. Entonces, la inquietud también es decir, bueno, ¿cómo hacemos para atraer al ciudadano, para involucrarlo en nuestras políticas, para pedirle que colabore en la construcción de las políticas públicas o mismo en la construcción de actividades que la idea es que redunden en el valor de que hablábamos antes y en el mayor valor de la gestión administrativa en su propio beneficio? Así es que lo dejo como inquietud también. Perdóname, yo te... Básicamente, sin entrar en la materia, porque tampoco es el objeto de la mesa, 3 apuntes, ¿no?, en temas de estos de finanzas públicas en general. Desde 2012 trabajo en el instituto, se llama International Budget Partnership, tiene la sede en Washington, analiza 107 países en el mundo. Nivel de transparencia presupuestaria de los estados. Yo analizo España, junto con el equipo que tenemos en la Universidad de Las Palmas. En los últimos años, España sigue igual, no ha cambiado nada su nivel de transparencia. O sea, el Estado sigue exactamente igual, aunque ha habido cambio de gobierno, pero no importa. Básicamente hay 3 cosas que hacemos muy mal respecto a otros países de nuestro entorno más cercano. Primero, todo lo que tiene que ver con auditorías o evaluaciones o cosas que nos enseñan dónde nos hemos equivocado, no tiene ningún nexo de conexión con la siguiente toma de decisiones. Luego, somos un país que no aprende ni de los aciertos, que tenemos muchos. Hace 30 años apenas había agua en la mayoría de las casas, en Canarias al menos, no teníamos asfalto, no había escuelas, no había universidades, y hoy somos un país pues con un nivel de vida bastante aceptable, ¿no? Luego, no todo es malo. No aprendemos de eso. Segunda cuestión, tampoco hacemos nada para innovar en la explicación a la ciudadanía. Eso se llama educación fiscal, que es un poco lo que tú antes demandabas. En los años 80, cuando se crea la agencia tributaria, España fue un país pionero, de hecho el Banco Mundial lo tiene como referencia y cuando te lees estas cosas siempre sale, en temas de educación fiscal. A la gente tenía que pagar impuestos y tenía que explicarles por qué pagaba impuestos. Eso hoy no se hace. Luego es normal que la gente no sepa por qué tiene que pagar impuestos y qué tiene que pedir a cambio de hacerlo, ¿no? Y el tercer factor en el cual nos diferenciamos muchísimo del resto es que no hacemos evaluaciones intermedias de la ejecución del presupuesto. Me explico. Les cuento el caso nuestro, del Ayuntamiento de Las Palmas. Algún compañero de la sala lo podrá corroborar. La unidad de Ciudad de Mar se crea en el año 2011 y hemos hecho, creo que por primera vez, estudios de impacto económico. Eso que allá va Manolo ayer, lo de estudios de resultados, pues bueno, hemos hecho estudios de impacto económico con la universidad y con empresas privadas para ver cuál es la tasa de retorno de las políticas públicas que empleamos, ¿no? Pues bien, lo hacemos muy bien y el presupuesto que nos dan por hacerlo muy bien es el mismo que si lo hiciéramos muy mal. Acabamos el año 2014 y este año nuevo presupuesto tenemos el mismo que en el año 2011. Y cuando yo le digo, oye, mira, que el Festival de Cine, esto es verdad, cuesta 200.000 euros. Desconozco cuál es el impacto, pero solo con mirar el caché de los actores que vienen y que no vive ninguno en Las Palmas, te garantizo que al menos 100.000 euros se van fuera, no generan riqueza en la ciudad. ¿Por qué no me das 50.000 euros? Que yo te aseguro que multiplico a 200.000. Pues no, porque ya no estamos hablando ni de técnica, ni de innovación, ni de gobierno abierto, ni de que lo haga bien para que los ciudadanos se enteren. Estamos hablando de poder. ¿Lo tenemos claro? Poder. Entonces, cuando hablamos de poder, los nuevos de la casa, o los innovadores, o los inquietos, o los pringaos, no sé cómo se hace esto. La verdad es que les pediría ayuda,
Porque a mí me da igual, pero no me da igual, tengo una hija de 5 años y el futuro lo hacemos hoy, eso está clarísimo. Me pareció interesante la pregunta porque, bueno, enlaza un poquito a lo que había comentado yo antes, ¿no? Que es el gap entre la información que produce y el uso de esa información. Y es un dilema importante desde el punto de vista del uso de recursos de la administración pública a la hora de aportar datos. La perspectiva de toda oferta genera su demanda o atender solo la demanda, ¿no? Yo creo que hay que buscar la solución de consenso, en el sentido de, en primer lugar, saber si alguien ha preguntado por eso. Porque es que a lo mejor a nadie le interesaba, ¿no? Si no le interesaba, pues te tienes que plantear si es estratégico darlo o no darlo, para crear valor otra vez, ¿no? Y si es estratégico, pues intentar desde la oferta, o sea, desde la administración pública, apostar por eso como una cuestión estratégica y hacer un trabajo de superar ese gap. O sea, ¿el gap a qué me refiero? A la distancia entre por qué yo estoy ofreciendo esta información y por qué eso no se traduce en uso de esa información. Porque es un valor importante pues para el entorno, ¿no? Para la mejora democrática o para lo que fuese, ¿no? Es un caso clásico que vamos a tener que ir decidiendo siempre en un montón de cuestiones. Muchas veces empezamos a producir información desde nuestra poltrona diciendo esto es importante. Y después eso, vas y tocas y la gente ni le importa ni te preguntó, ¿no? Entonces, para eso están, desde mi punto de vista, la planificación estratégica de la información que produce. O sea, para datos abiertos o lo que fuese, ¿no? O sea, qué conocimiento es estratégico, qué conocimiento es nuclear y qué tengo que hacer para alfabetizar, y utilizo el término alfabetizar, para que la ciudadanía y las empresas aprendan a utilizar esa información. Insisto, no vivimos en el paraíso mundial de interés por los datos, todo lo contrario. Vivimos donde vivimos. Así de claro. Y en ese contexto que tenemos que estar. Y vivimos donde vivimos no solo los ciudadanos, hasta las empresas. O sea, una vez en la Cámara de Comercio de aquí de Tenerife explicando un poquito el valor estratégico de los datos, una empresa que teóricamente era innovadora, ya tenía una gran implantación en Canarias y nada, dice, a mí los datos me importan un bledo. Pues bueno, te acabo de cargar mi hora de presentación. Era la importancia de los datos para las pymes, digo, pues nada, pues encantado. Entonces, vivimos en esa cultura, ¿no? Sí que cultura que no se da en las grandes corporaciones. Antes nombré las grandes empresas. En las pymes eso no pasa, ¿no? Las pymes intentan sobrevivir de la mejor manera posible y ya bastante tiene problemas para llegar a final de mes para entrar a mi página web y ver datos. No le interesa, ¿no? Y es un dilema que hay que saber abordar, ¿no? El equilibrio entre qué oferta, qué me demandan, poner interés público en que la oferta se convierta en demanda, que no siempre se va a dar, y tener unas orejas muy grandes para intentar cubrir la demanda que realmente existe cuando existe, ¿no? Sí. Pues sí. No sé, Paco, si daría tiempo, como hemos empezado tarde, si daría tiempo de alguna intervención más, una más. ¿Había alguna más por ahí? ¿No? Nada. Pues no, yo creo que ya para cerrar la mesa se han dicho cosas muy interesantes, ¿no? Me ha encantado la dinámica, ¿no? De cómo hemos ido saltando de una cuestión a otra. A modo de conclusión, de las cuestiones que se han dicho, a mí me ha llamado mucho la atención, pues bueno, que necesitamos funcionarios enchufados, o como me gusta personalmente más llamarlo, ¿no? Intraemprendedores, necesitamos en nuestras instituciones, ¿no? Tenemos que conseguir innovaciones que duren. No vale nada los efectos residuales de una innovación que produzca una mejora o un beneficio puntual. Tenemos que conseguir que los proyectos que pongamos en marcha tengan efectos duraderos, ¿no? Y me ha gustado mucho el acento, como ha puntualizado Alberto, el que tenemos que preocuparnos en que nuestras instituciones de verdad creen valor, que cuando hablemos de innovación estemos poniendo el foco en la creación de valor. Para ello los elementos, ¿no? La escucha, me gustó como lo señaló Alberto también, los elementos fundamentales, ¿no? La escucha sincera, de verdad, para ver que la información sea útil y la utilidad final de todas las iniciativas, ¿no? Y después, como señalaba Andrés, tenemos que reconocerlo y ahí tenemos un problema en las instituciones públicas. No tenemos incentivos para innovar. Nuestros servidores públicos, ninguno de nosotros, tenemos un incentivo
por el que salirnos de nuestra zona de confort y crear innovaciones, ¿no? Lo único que nos puede animar es nuestro impulso personal. Ahí yo creo que las instituciones tienen mucho que mejorar para conseguir que de verdad haya unos incentivos que las propicien, ¿no? Después también me ha gustado mucho la idea de la microparticipación, el que no hace falta que todos participen, ¿no? Consiguiendo una microparticipación que sea útil, pues conseguimos implicar a la gente para que colabore. La tercera pata esta del gobierno abierto de la colaboración, que ya incluso en algunos foros se elimina, ¿no?, la colaboración como uno de los pilares del gobierno abierto, pues precisamente porque no se sabe cómo conseguir la colaboración, pues yo creo que Andrés ha señalado una clave fundamental, ¿no? La microparticipación es la que quizás pueda propiciar más fácilmente la colaboración, ¿no? Y después, pues bueno, que se consigue valor cuando, por ejemplo, las empresas utilizan los recursos que ponemos desde las instituciones públicas en sus manos, ¿no? Y con ellos consiguen producir, pues, actividad económica, ¿no? Yo creo que, como ha señalado también Alberto, el fin tiene que ser siempre crear valor y no las herramientas que utilizamos para ello, ¿no? Ya por último, me gustaría, pues bueno, cerrar el debate subrayando algo que comentaba esta mañana Xavier Marcet, y es que, bueno, que de verdad cuando miramos con otro ojo se pueden conseguir innovaciones, ¿no? Aquí hemos tenido tres casos y yo creo que es inspirador, ¿no? Pero también me gustaría que de este foro no terminemos pervirtiendo o nos concienciemos, ¿no?, de que no pervirtamos la palabra innovación, que no hagamos como ya se ha hecho con otros términos pop como transparencia, participación, gobierno abierto, que ya los estamos utilizando para cualquier cosa, que no los pervirtamos y que diferenciemos bien qué es innovación de otros términos a lo mejor cercanos, necesarios también, pero que no son innovación. No pervirtamos la innovación y evitemos algo que me gusta a mí cuando hacemos bromas en Internet, ¿no? Evitemos que cada vez que una institución pública diga la palabra innovación pública, en algún lugar del mundo muera un gatito, ¿no? Evitémoslo. Venga, pues muchas gracias, ¿no?